Como ven ahí en la pantalla, el tema de hoy es el canon del Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Y como anunciamos, pues vamos a tener una introducción un poco larga y dice que para llegar al tema del canon del Nuevo Testamento, primero haremos un recorrido por el tema de los pactos para llegar al Nuevo Pacto y así entonces al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay varios pactos que Dios realizó con, y aquí menciono, Adán, Noé, Abraham, Moisés, aquí anoté el pueblo, refiriéndome al pueblo de Israel, con David, y está también el llamado Nuevo Pacto. Anoto, es alrededor del pacto mosaico que gira el desarrollo del Antiguo Testamento. Creo que algunos de los que están hoy en este grupo pues ya han estudiado el tema de los pactos, otros quizás les pueden parecer relativamente nuevo. En el Antiguo Testamento, como lo anoto acá, pues aparecen estos pactos. Aquí menciono 7. Algunos autores consideran que es un poquito más, otros que es un poquito menos, pero pues vamos a estudiar estos 7. El primer pacto que mencionan los estudiosos es el pacto adánico que Dios hizo con Adán. Se considera que este es un pacto de tipo general, ¿verdad? Que es aplicable vía Adán para toda la humanidad. Básicamente, ¿qué contiene el pacto? La orden de multiplicarse, de que gobiernen la creación. El pacto incluye que Dios les iba a proveer para su sostenimiento, pero pone por ahí una condición que dice, no coman del árbol del bien y del mal. Y ese pacto incluye también la consecuencia que iba a haber si no obedecían. Ustedes pueden encontrar como esta, yo se las envío al WhatsApp, pueden revisar las citas y buscarlas. Este lo vamos a encontrar en Génesis 1 del 26 al 30 y luego en Génesis 2 del 16 al 17. Bien, ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Obviamente hubo falla de parte del ser humano, Adán y Eva fallaron, pecaron, violaron ese pacto y hubo consecuencias. Como dice ahí en Génesis 2, el día que de él comieres, morirás. Y efectivamente la muerte espiritual entró y consecuentemente también la muerte física. El segundo pacto que vamos a encontrar es el pacto noético. Este es el que desarrolló con Noé. Es también un pacto de tipo general y se da cuando Noé sale del arca después del diluvio. Y aquí tenemos la cita que se utiliza. Dios le dijo a Noé, yo establezco mi pacto con ustedes. Ninguna carne volverá a ser exterminada jamás por las aguas del diluvio, ni habrá otra vez diluvio para destruir la tierra. Este fue el pacto noético, cuando Dios le ofrece a Noé que no va a volver a destruir la tierra por medio de un diluvio. Cuando estudiamos Apocalipsis vamos a ver que van a haber otros elementos que van a entrar en juego, pero ya no un diluvio. Y también en esa oportunidad Dios estableció una señal que fue el arco iris. El arco iris es un recordatorio al ser humano de que Dios no va a volver a destruir la humanidad por medio de un diluvio. Lamentablemente hay por ahí algún grupo que se agarró el arco iris para otro significado. El pacto abrahámico. Este pacto fue el que hizo Dios con Abraham. Aquí anoto que es un pacto incondicional, porque en este caso lo que le promete Dios a Abraham no hay alguna condición que Abraham deba de cumplir. Dios se compromete a cumplirlo. Dice que le ofrece hacer su nombre grande, el nombre de Abraham, y darle una gran descendencia. Este pacto lo encontramos en Génesis 12, del 1 al 3 y otros pasajes. El pacto incluye que va a haber una bendición para toda la humanidad. Recuérdense cuando le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esta bendición llega a ser realidad a través de su descendencia, específicamente en Jesucristo.
Jesucristo como descendiente de Abraham, su logro en la cruz, el pago por nuestros pecados, nos compra, por así decirnos, para darnos libertad. En ese sentido, Jesucristo como descendiente de Abraham trajo bendición para todas las familias de la tierra. El siguiente pacto es el llamado pacto palestino. Este no suena mucho, ¿verdad? Pero este se encuentra en Deuteronomio 30, del 1 al 10, y es un pacto condicional. Amplía el aspecto de la tierra y ahí establece que si el pueblo desobedece, sería dispersado, pero si obedecen, volverán a la tierra. Bueno, un ejemplo lo tenemos cuando Asiria se lleva al reino del norte y los dispersa, y luego Babilonia toma el reino del sur, Judá, y se lo lleva cautivo. En este caso, hubo un retorno fundamentalmente del reino de Judá a la tierra prometida. Algunos estudiosos hablan de dos regresos. Este que les dije es uno, y el otro mencionan que es el retorno que se da en siglo XX, en 1948, cuando Israel, después de prácticamente 2000 años de estar dispersos, recordarán ustedes que en el año 70 Jerusalén es destruida, el templo, el segundo templo es destruido y los judíos son dispersados prácticamente por toda la tierra. Y los judíos estuvieron sin nación desde el año 70 hasta 1948, que es reconocido por en aquel entonces las Naciones Unidas el derecho a que se convirtieran en un Estado. Entonces, consideran que esto es parte de lo que incluye el pacto palestino. No sé si ustedes oyeron la frase que decían, anda como judío errante, porque precisamente los judíos no tenían nación, andaban errantes por todas las naciones. Bueno, el siguiente pacto es el pacto mosaico. Este pacto es de tipo condicional y es el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel a través de Moisés en el monte Sinaí. Eh, Cronológicamente, el pacto mosaico va antes que el pacto palestino. Y lo vamos a encontrar, este pacto mosaico, en Éxodo 19 al 24, capítulos, ¿verdad? Veamos por qué se le dice que es condicional. Porque ahí en Éxodo 19:5 dice, ahora pues, y les puse en amarillito el sí, ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, hay un sí condicional. Si ustedes cumplen, entonces habrá el hecho de que sean un pueblo especial para Dios. Continúa. Y el pueblo lo aceptó, dice. Todo el pueblo respondió a una y dijo, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Y Moisés repitió al Señor las palabras del pueblo. Éxodo 19:8. Continúa. Así entonces, la condición era que si el pueblo obedecía, recibiría bendición, pero si no, maldición. Busque usted después Deuteronomio 28. En el Deuteronomio 28 va a estar dividido entre las bendiciones que vienen cuando el pueblo es obediente y luego las maldiciones que recibirían si eran desobedientes. Es un capítulo interesante para estudiar y aplicarlo a la vida personal. La historia nos enseña que el ser humano es incapaz de cumplir la ley por su propio esfuerzo, por lo que se hizo necesario a partir de ese momento hacia el futuro un nuevo pacto. Y quiero recalcar esto, el ser humano no tiene la capacidad de poder cumplir con este pacto. Dios da la ley y la ley, aparte de los 10 mandamientos, hay como 600 más que están ahí en el libro del Pentateuco, no tiene la capacidad de cumplirlo. Y eso es lo que sirvió para demostrar que necesitábamos algo más, que es lo que hablamos del nuevo pacto. Antes de llegar al nuevo pacto, vamos a ver uno más que es el pacto davídico.
Este pacto también es incondicional. ¿Por qué? Dios le promete a David un linaje, una descendencia perdurable, y le promete también un reino que duraría eternamente. Esto se cumple, por un lado, cuando Jesucristo viene, porque es linaje de David, pero se cumplirá también a futuro cuando Jesucristo retorne y establezca su reino milenial. En este sentido, está cumpliéndose este pacto con David. De nuevo, independiente de cómo fue David y sus descendientes, en este pacto se dice que es incondicional porque de todos modos Dios lo iba a cumplir y lo cumplió precisamente en Jesucristo, como vimos también el pacto abrahámico, incondicional. Dios cumple lo que le ofreció a Abraham, Dios cumple lo que le ofreció a David. Y así entonces llegamos al nuevo pacto. Ahora, de momento alguno podría pensar, bueno, el nuevo pacto, entonces ya vamos a hablar del Nuevo Testamento. El nuevo pacto está anunciado todavía en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar en Jeremías, capítulo 31, versículos 31 al 34. Dice así: He aquí vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con, perdón, y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos invalidaron, a pesar de ser yo su Señor, dice el Señor. Ese pacto que invalidó el pueblo es el pacto mosaico, ¿verdad? Y precisamente dice, va a ser un nuevo pacto, no como el antiguo, sino uno nuevo. También lo expresa así ahí mismo en Jeremías, porque este será el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley en su interior y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En el pacto mosaico, la ley era externa y el ser humano debería de tratar de cumplir los requerimientos de la ley. En el nuevo pacto, el Señor dice, pondré mi ley en su interior. Él va a proveer esa capacidad para hacer lo que a Dios le agrada y dice, la escribiré en su corazón. El primer pacto era externo y escrito, pues en los materiales, primero en las tablas de la ley y luego en otros materiales estaba escrito. Aquí dice que lo escribirá en el corazón. Continúa Jeremías. Ya nadie enseñará a su prójimo, ni nadie a su hermano diciendo, conoce al Señor, pues todos ellos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. De nuevo, el nuevo pacto aquí está siendo anunciado en el Antiguo Testamento, en este caso en el tiempo de Jeremías. Jeremías es el profeta que tuvo su ministerio previo a que Nabucodonosor terminaba de conquistar Jerusalén y los derrotara. Entonces, en esa época, Nabucodonosor más o menos tomó Jerusalén en el 586 antes de Jesucristo. Así que unos años antes estaba aquí ministrando Jeremías y está anunciando el nuevo pacto que iba a ser realidad hasta que viniera Jesucristo. También el profeta Ezequiel profetiza o hace su ministerio entre el pueblo de Judá que está cautivo en Babilonia. O sea, cerquita en años, ¿verdad? Después de Jeremías está Ezequiel y aquí vemos lo que dice el nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis leyes, que guarden mis decretos y que los pongan por obra. Ahora entendamos entonces lo que es este nuevo pacto. Dijimos que el pacto mosaico externo con toda su normativa, el ser humano tenía que buscar tratar de cumplir esa normativa, pero
le fue imposible, por eso fracasó el pueblo de Israel. En este nuevo pacto, según las palabras de Ezequiel, dice, nos va a dar un corazón nuevo y pondrá su espíritu dentro de ustedes, que es lo que ahora ya sucedió. Bueno, veamos entonces ya cómo viene el nuevo pacto a hacerse realidad con la venida de Jesucristo. En la cena de la Pascua, la última cena de la Pascua que el Señor celebra con sus discípulos, en Lucas 22:20 nos relata las palabras de Jesús, que dice, asimismo, después de haber cenado, tomó también la copa y dijo, esta copa es el nuevo, y anoto ahí en otro color, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. ¿Qué característica tiene este nuevo pacto? Bueno, de todos modos es un pacto incondicional, lo vamos a ver un poco más adelante, porque en este caso nosotros no teníamos o no tuvimos que hacer nada, lo hizo todo Dios con su iniciativa al enviar a su Hijo. Y cuando Él está celebrando la Pascua, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí es donde habla ya del término nuevo pacto. En Hebreos 9:15 se hace referencia también a él. Por esta razón también, y yo le anoté entre paréntesis Jesús para que sepamos de quién está hablando, por esta razón también Jesús es mediador del nuevo pacto, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones bajo el primer pacto. Ese primer pacto es el pacto mosaico y el nuevo pacto es el que ya realizó Jesucristo. Anotamos, el nuevo pacto es la iniciativa de Dios en la que provee perdón a los que creen en Jesucristo, quien pagó por los pecados de la humanidad por medio de su muerte en la cruz. Con este panorama que estamos viendo, si ustedes regresan mentalmente a Adán, a Adán y a Eva, se les coloca en un Edén, se les dice, bueno, multiplíquense, tengan hijos, se les da la creación, sojúzguenla, administrenla, gobiernenla, ¿verdad? Y tenían pues todas las condiciones adecuadas para desarrollar su vida. Solo les pone una condición, ahí hay un árbol, el árbol del bien y del mal. Recuérdense que había otro árbol, también el árbol de la vida. Y les dijo, de todos los árboles pueden comer, de ese no. Y ya ustedes conocen la historia en Génesis 3, la serpiente, que era una encarnación del mismo Satanás, el enemigo de los creyentes, el acusador, el mentiroso, ¿verdad? Pues engaña a Eva y la lleva a que desobedezca a Dios y a su vez Eva, pues con Adán, y a partir de esa desobediencia, la comunión con Dios se interrumpe, entra la separación, entra la muerte eterna, y desde Adán en adelante y todos los descendientes humanos que vienen, nacen muertos en sus delitos y pecados. Ahora, no nos confundamos. De ninguna manera, el cumplir los mandamientos del Antiguo Testamento era la manera que un individuo podía ser salvo. Nunca fue así. Si cumplían los mandamientos, podrían experimentar una serie de bendiciones, pero no la salvación. La salvación siempre fue como resultado de un sacrificio. Todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, el famoso chivo expiatorio que se le llaman, que se sacrificaba una vez al año, más todos los sacrificios que se hacían, tenía como resultado que hubiera un derramamiento de sangre sobre una víctima sobre la cual se cargaban los pecados del pueblo. Ahora, ojo, no que eso resolvía el problema, sencillamente a futuro, cuando viniera el Cordero de Dios, él es el que iba a hacer la obra completa, pagando por los pecados de la humanidad desde el pasado hasta el futuro. Espero no confundirlos con esto, sino en el tiempo de preguntas, pues lo aclaramos. Pero de nuevo, nunca la salvación fue por cumplir las normas de la ley,
sino siempre fue por medio de un sacrificio expiatorio que en aquellos días era de animales, que prefiguraba la obra que Cristo iba a hacer a futuro, y aquí estamos viendo ya en el nuevo pacto en Cristo que Él cumplió eso. Agregamos, el nuevo pacto es un regalo de Dios. ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros ni puede, ni podía, ni podrá hacer nada por ganarse ese regalo. Precisamente por ser un regalo no se gana. Dice la Escritura, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Eso está en Efesios 2, 8, 9. Bueno, el nuevo pacto establece o viene a dar una nueva relación gracias a Cristo. En Juan 1:12 dice, pero a todos los que lo recibieron a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que en el nuevo pacto, además de que tenemos la capacidad interna de poder obedecer a Dios, pero por el Espíritu Santo que ahora mora en el creyente, también el mismo Espíritu Santo nos habilita para tener la potestad o el derecho de llegar a ser hijos de Dios, familia de Dios. El nuevo pacto es habilitado por el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:9. Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Ojo, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su espíritu que mora en ustedes. Bueno, versículos un poco largos y a veces complejos, pero en pocas palabras, en este nuevo pacto, el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Por eso dice aquí en Romanos, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no tiene a Cristo en su vida, porque el haber creído en Cristo implica que uno viene a ser habitado por el Espíritu Santo. Así entonces, es alrededor, y al fin llegamos aquí, es alrededor del nuevo pacto que se desarrolla el Nuevo Testamento. Cristo viene, desarrolla su ministerio, cumple su tarea, da su vida en la cruz, muere por nuestros pecados, paga el precio, satisface la demanda de justicia de Dios y entonces, como dice Juan 3:16, a todos aquellos que creyeron, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que alrededor de esto es que se desarrolla el Nuevo Testamento. Empiezan a desarrollarse los escritos que se dan dentro del siglo primero y prácticamente al terminar el siglo primero, ahí se termina de escribir el Nuevo Testamento y por tanto toda la Biblia. Y entonces el canon, que dijimos en otro estudio, el canon es la lista de libros que se reconocen como inspirados. En específico, el canon del Nuevo Testamento se va a ir estableciendo pasado el siglo primero y es lo que veremos en futuro estudio. Terminamos con una pregunta que desarrolla Josh McDowell y su hijo en el libro Más evidencia que exige un veredicto. ¿Por qué fue necesario reconocer o recopilar el canon del Nuevo Testamento? Bueno, da varias razones y aquí las escribo. Son 5 y con eso vamos a ir descendiendo. Número 1, son escritos proféticos, puesto que estos libros del Nuevo Testamento habían sido escritos por un apóstol o profeta de Dios, deberían de ser de valor. Y si eran de valor, deberían ser preservados. Entonces, número 1, ¿por qué reconocer un canon? Porque eran
escritos de los apóstoles o personas asociadas a ellos. Luego, otra razón son las necesidades de la iglesia primitiva. Cuando hablamos de iglesia primitiva, estamos hablando de la iglesia que parte del primer siglo y avanza por primero uno, dos, por ahí, siglo. Esa se le llama iglesia primitiva, no era porque eran salvajes, sino es porque era del inicio. Las iglesias tenían necesidad de saber qué libros debían leer, venerar y aplicar a las diferentes situaciones en un medio social y religioso que generalmente era hostil. ¿Por qué hubo necesidad de un canon? Porque había que definir, bueno, cuáles son estos libros normativos que son los que orientan, que contienen la verdad, que son inspirados, sobre los cuales se va a desarrollar la vida de las iglesias. Una tercera razón es que empezaron a surgir herejías. Aquí dice, cuando el herético o el hereje Marción publicó una lista claramente abreviada de libros canónicos, esto más o menos en el 140 después de Cristo, este fulano tenía una doctrina diferente de lo que era la doctrina general de la iglesia y él estableció cuáles libros él consideraba que eran los canónicos, por así decirlo, una lista pequeña. Entonces, esto motivó también a la iglesia a definir precisamente el canon del Nuevo Testamento. Anoto ahí que puse ahí con un paréntesis, un asterisco la palabra herejía. El diccionario de la lengua española dice que una herejía es en relación con una doctrina religiosa, un error sostenido con pertinencia, ¿verdad? Otro día miraremos cuál era la herejía de Marción. Otro de los elementos que motivó que se definiera el canon fue que empezó a haber circulación de libros espurios. Eso quiere decir falsos, ficticios o fraudulentos. Muchas iglesias empezaban a usar libros apócrifos durante sus cultos y entonces era necesario tomar una decisión sobre cuáles eran los libros que en realidad pertenecían al canon. En cuanto a misiones, el cristianismo empezó a extenderse rápidamente por muchos lugares, países y reinos y hubo necesidad de traducir la Biblia a otros idiomas. Así que fue necesario definir cuáles eran los libros que iban a ser parte del canon para ser traducidos a otros idiomas. Y el último elemento es la persecución. Por ejemplo, la más grande, hubo varias, pero la más grande fue la de Diocleciano en el año 303. Exigía no solo el atacar a los cristianos, sino también destruir los libros sagrados que ellos tuvieran. Y entonces surgía la pregunta, bueno, si voy a morir, si voy a ser encarcelado, ¿por qué libro voy a ser encarcelado? No voy a ser encarcelado por un libro que no pertenece al canon del Nuevo Testamento. Y esto también generó esa necesidad. Así entonces, veremos en el próximo estudio cómo se fue formando poco a poco el canon del Nuevo Testamento y llegaremos hasta acá en la clase del día de hoy. Les deseo un buen descanso y vamos a tocar un tema ahora que concluyamos el estudio.